Yo soy Lina Guerrero, trabajo en Sanitas, soy directora de talento, selección, formación, cultura para Europa y Latinoamérica. Y bueno, pues toda mi trayectoria ha estado en el mundo de los recursos humanos y ahora especialmente en el mundo de los recursos humanos en la salud, en el mundo de la salud. Pues mira, yo estudié psicología y un poco como casi todos los que estudiábamos psicología, inicialmente pues me tiraba mucho la psicología clínica, después descubrí el mundo del marketing y la comunicación y quería dedicarme a eso, y al final acabé dedicándome a lo que nos dedicamos la mayoría, o por lo menos en esa época cuando yo estudié, que era el mundo de los recursos humanos, ¿vale? Empecé en una empresa, en un laboratorio farmacéutico que se llama Lilly. Empecé ahí trabajando en el departamento de formación. La verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Y a partir de ahí pues fui construyendo un poco mi expertise en recursos humanos. Empecé en Lilly, como te decía, en formación. Luego me cambié a PricewaterhouseCoopers en aquel momento, ahí en el área de selección. Luego estuve en Avon llevando el área de talento, primero en España y Portugal y posteriormente en Europa. Estuve ahí bastante tiempo y fue una escuela buenísima de recursos humanos. De ahí pasé a un puesto global en Philip Morris. Estuve 2 años en Suiza en este puesto y volví a España con 2 proyectos, un proyecto más, digamos, de empleo al uso para ser vicepresidente de talento para una empresa que se llama Thomson Reuters. Era un puesto, la verdad es que muy bonito, y traía también un proyecto de emprendimiento, ¿vale? Un proyecto de hacer una especie de Starbucks de té, ¿vale? Con una marca que se llamaba Tecoe y que inicié aquí también a la vez que iniciaba este nuevo trabajo que te comentaba en Thomson Reuters. Estuve un tiempo dedicada a ese emprendimiento que te decía, dejé la parte de Thomson Reuters, estuve dedicada durante un año a hacer esta aventura, por un lado más en el mundo de la hostelería y luego posteriormente también en temas de consultoría, como por mi cuenta, consultoría de recursos humanos. Y llegó la oportunidad de Sanitas, era una oportunidad muy bonita porque encajaba muy bien con mi experiencia anterior y también con mi experiencia en Latinoamérica. Mis padres son chilenos y entonces, bueno, yo tenía ahí una conexión muy interesante y Sanitas acababa de iniciar sus operaciones en Chile, con lo cual, bueno, pues había un alineamiento ahí tanto de experiencia como de cultura, digamos. Entonces, bueno, llevo en Sanitas 6 años, para 7, haciendo proyectos de diversa índole, muchos relacionados con el mundo del talento, pero muchos relacionados también pues con el mundo quizá más de la tecnología, ¿no? Siempre ligado a recursos humanos, pero sí muy ligados a la tecnología, al emprendimiento, al agilismo. Es que muy interesante. Pues me elegiría curiosidad, sin duda, esa es una. Elegiría extroversión o sociabilidad, o sea, me encanta el contacto con la gente, me da muchísima energía. Y luego elegiría probablemente posibilidad, o sea, con lo bueno y con lo malo que tiene, ¿no? O sea, veo las posibilidades en cualquier parte, todo me parece fácil, todo me parece posible, y luego la realidad a veces me da la razón y a veces no. Entonces, bueno, pero esas 3 te diría un poco, esa curiosidad, eh, sociabilidad o extroversión y posibilidad. Y en tu día, Pues mira, la fuente de inspiración está en distintos sitios, en distintos momentos. Y la verdad es que, o sea, no hay una sola persona que sea un referente de inspiración. Aprendo de las personas todos los días, no sé si todos los días, pero sí que me siento inspirada por conversaciones, por momentos que comparto con algunas personas, por ejemplos concretos que me cuentan. Y la verdad es que o sea, yo te digo, no hay una sola persona, ¿no? Y puede ser cualquiera. O sea, por supuesto, o sea, tengo referentes familiares, mi madre, mi padre me han inspirado, ¿no? Mi hermana, mi marido, o sea, yo creo que hay referentes cercanos, familiares que me inspiran, ¿no? Y que es gente que son un ejemplo, desde luego, para mí en muchos ámbitos, pero es verdad que cada día... o casi cada día me sorprendo en alguna conversación en la que digo, madre mía, esta persona,
qué valor tan interesante tiene aquí y cómo me gustaría parecerme, ¿no? Y ya te digo, en conversaciones pues, con el grupo de Women in Tech me inspiran, conversaciones con mis compañeras de trabajo me inspiran, conversaciones con gente que conoces en un entorno que no tiene nada que ver con el trabajo también, ejemplos de otras profesiones, ¿no? A mí me encanta el mundo de la cocina y la verdad es que me he dedicado un poco, no profesionalmente, pero semiprofesionalmente a él y la verdad es que allí pues también he encontrado pues muchos momentos y personas y ejemplos que me han inspirado. Pues mira, si no fuera una profesional digital dentro del entorno de los recursos humanos, creo que me dedicaría a emprender. Creo que sería emprendedora. ¿Emprendedora en qué? No lo sé. No, no sé emprender en qué lo haría. No necesariamente en el mundo digital, o sí, pero sí seguro o casi seguro que sería emprendedora de algún tipo. Ujú. Te cuento, pues, ¿por qué la cocina? ¿Por qué me metí en el mundo de la cocina? Mira, te diría que no sé muy bien. Fue poquito a poquito cuando nos fuimos a vivir a Suiza, ya un poco antes. Quizá cuando, fíjate, te diría que cuando empecé a viajar a Asia en vacaciones, me sorprendió muchísimo la cocina asiática. Y de vuelta a España empecé a intentar elaborar platos con recetas asiáticas y demás. Y a partir de ahí empecé a coger el gusto a cocinar, pues una especie de momento de casi de meditación, te diría, ¿no? En el que estás completamente focalizada en hacer el plato, ¿no? Y tienes todo muy definido, lo que tienes que hacer en cada momento. O sea, en realidad es una especie de, no te digo trance, pero bueno, ¿sabes? De foco completo. Y la verdad es que con un resultado además pues muy agradable porque te lo puedes comer, normalmente está bueno, entonces te sirve para compartir con amigos, con pareja, con familia, lo que sea. Entonces, a raíz de ahí empecé a cocinar cada vez más. Empecé a hacer cursos de cocina. Los cursos eran cada vez más, ¿sabes? Como más buenos, más sofisticados, con gente más potente. Y llegó un punto que los cursos de cocina ya no me servían porque ya, digamos que más o menos, no te digo que lo sabía todo, pero no me sorprendían. Ya había aprendido lo que podía aprender a nivel amateur, ¿no? Entonces decidí estudiar cocina. Dije, ¿qué es lo siguiente? Yo quiero saber de verdad, o sea, esto cómo es como profesión, ¿no? Y ver, explorar, ¿por qué no? Si podría ser una profesión para mí. Eh, y entonces empecé a estudiar cocina, estuve estudiando en una academia que se llama Aranda y como parte de las prácticas de cocina para tener el título de cocinera, pues tenía que hacer prácticas en un restaurante. Yo quise hacer prácticas en un restaurante con una estrella Michelin. Me interesaba mucho entender cómo funcionaba ese mecanismo, ¿no? O sea, esa idea de la excelencia y toda esa maquinaria que se pone en marcha para conseguir el nivel de calidad, el nivel de exigencia y el nivel de servicio que ofrecen, me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, conseguí, fue difícil, pero conseguí entrar en prácticas en un restaurante y ahí lo que hacía era, pues trabajaba, voy a decir de día, ¿no? Pues oye, yo pues, desde las 8:30 hasta, dependía del día, ¿no? Pero más o menos a las 7:30, 8 de la tarde yo salía de la oficina, eh, cambiaba más o menos de ropa y me iba al restaurante. Y ahí, de lunes a sábado, pues estaba ayudando en la cocina para preparar las cenas, ¿no? Ahí era una época dura porque trabajabas, pues eso, sin parar, ¿no? O sea, salías de un trabajo y entrabas en otro. Es verdad que el trabajo era muy distinto, en la cocina era un trabajo muy físico, de coordinación, de rapidez, lo que te decía antes, de concentración, de foco y la verdad es que también cultivaba otra parte diferente que yo no había cultivado en mi vida, ¿no? O sea, mi trabajo siempre había sido estar delante de un ordenador, pensando en modelos, pensando pues en servicios para los empleados, pensando en distintas cosas, pero siempre trabajo como muy, te diría, conceptual y la cocina yo creo que combina una parte conceptual que existe pero que no hace el cocinero, lo hace el chef ejecutivo y las personas que idean los platos y todo el concepto de lo que tiene que ser su menú y su oferta, ¿no? Y luego hay una parte puramente ejecutora, ¿no? Que son los cocineros que estamos en la cocina
haciendo lo que nos decía, ¿no? Y haciéndolo muy bien y asegurándonos de que esa idea que alguien había tenido, que normalmente era una idea magnífica y que se materializaba en un plato, realmente sucedía de la forma en la que esa persona lo había imaginado y que además era una fuente de, ¿sabes? Pues de diversión, de placer, bueno, de encanto también para el que lo recibía, ¿no? Entonces, requiere unas habilidades muy diferentes, habilidades muy de, eso como te decía, de concentración en lo físico, ¿sabes? Casi en lo manual, ¿no? En la ejecución buena física de algo que ha sido ideado con mucho cariño y mucho esfuerzo también. Entonces, bueno, ponía muy a prueba esta parte no cultivada por mí en mi otra profesión y bueno, pues terminaba también cansada porque terminábamos a la 1 de la noche, a las 2 de la noche y al día siguiente otra vez a trabajar en Sanitas, ¿no? En la oficina. Entonces, estuve haciendo eso 4 meses. Hice un pequeño parón para volver a reincorporarme, pero llegó la pandemia y ahí ya no fue posible, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo desde entonces en el ámbito ya de la cocina ha sido continuar formándome y recientemente pues incorporarme a la plantilla de profesores de los campamentos de MasterChef, que bueno, si todo va bien, pues ahora en julio empezaré con mi primer campamento como profe y mis primeras clases a los niños y bueno, ya veremos que ya te contaré en en el próximo podcast qué tal me va. Pues mira, lecciones que he aprendido en el ámbito, te voy a decir, más empresarial y más, bueno, pues al uso, ¿no? De directiva al uso. Ahí lo que he aprendido, una de las lecciones más relevantes es al posicionar el momento o contextualizar el momento que estás viviendo. Hay veces, ¿qué quiero decir? Hay veces que pasas por momentos muy malos que no entiendes, ¿no? Y de los que estás viendo solo una perspectiva, que es que te sientes mal, que no te gusta lo que estás viviendo, que te sientes, yo que sé, injustamente tratada o lo que sea que suceda en ese momento o en situaciones de mucho estrés o muy difíciles o situaciones que se enrocan y que no te llevan a ningún sitio. Y esos momentos, cuando los miras con una perspectiva posterior, pero solo te sirve, en el momento es imposible, pero solo posteriormente lo ves, te das cuenta de las cosas que podías haber hecho diferente, te das cuenta de cómo esa situación ha hecho que aprendieras algo, ¿no? Te das cuenta de cómo ha construido sobre tu resiliencia, o sea, te vas dando cuenta de cómo te ha servido esa situación que tú rechazabas completamente en ese momento, ¿no? Entonces, la lección que yo he aprendido ahí más grande es cuando tengo una situación de esas, a tomar como una perspectiva futura y decir, bueno, ¿esto cómo me va a servir? Esto que lo estoy, el pasarlo mal no me lo va a quitar nadie, pero ¿para qué me va a servir? ¿Cómo voy a salir reforzada de esto? ¿Cómo me puedo comportar de otra manera? ¿No? Intentar acordarme de otras veces en las que efectivamente solo he visto la parte del agujero negro y no he visto lo que me podía traer, ¿no? Y yo creo que ese sería mi principal aprendizaje en el mundo más corporativo. Y en el mundo de la cocina, mi principal aprendizaje, que claro, yo lo hago con una mirada de, claro, pues que no está limpia del todo porque tiene esta mirada también corporativa, pero te diría que ahí he aprendido la humildad, la dedicación máxima y, y las ganas de superación. Eh, la humildad en el sentido de que tienes que ser muy consciente en cada momento de cuál es tu trabajo, la razón por la que estás ahí y cuál es tu rol dentro de la cocina, ¿no? Y ceñirte a ese rol para que todo el engranaje funcione, ¿vale? Hay un trabajo en equipo tremendo que debes respetar y que debes, ¿no? Y del que debes ser parte. Y eso lo consigues siendo muy consciente de cuál es tu rol, qué es lo que puedes hacer, cuándo lo debes hacer y cómo lo debes hacer, ¿no? Y ese respeto y esa humildad a tu trabajo y al trabajo de los demás y ese posicionamiento que te toca en la cocina, sea cual sea, ¿no? Creo que eso es un gran aprendizaje. Luego esta parte de dedicación, o sea, yo
en la cocina he encontrado gente con un amor por su trabajo y una capacidad de sacrificio tremenda, ¿no? Tremenda. Y luego, bueno, pues el amor por la excelencia, ¿no? O sea, la idea esta de este perfeccionismo que va ligado un poco a esta dedicación, pero que hace que la gente no esté satisfecha hasta que realmente no consigue que quede aquello perfecto, ¿no? Y lo prueban y lo intentan una y otra vez hasta que sale, hasta que les sale perfecto, ¿no? Y eso, pues la verdad es que me preguntabas antes de inspiración, eso me ha inspirado mucho y también me ha enseñado mucho, ¿no? Porque requiere de paciencia y requiere de resiliencia y de constancia y de muchas cosas. Pues mira, hay un reto de futuro y de presente clarísimo que yo encuentro, mira, en concreto en el mundo de la salud, si voy a hablar en concreto un poco de mi sector, que es la falta de profesionales sanitarios, ¿no? Y no sé decirte si la falta de vocación, que probablemente no, pero sí la falta de profesionales sanitarios para la demanda que hay. O sea, yo creo que eso es un gap que tenemos social súper relevante tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Y creo que eso en un nivel como muy concreto. Y en nivel más amplio, si miro en general, creo que el ajuste que debe existir entre las expectativas de las personas que se están incorporando al mundo del trabajo y las empresas. Creo que eso ha sido una tensión que ha existido siempre en todas las generaciones. Siempre las generaciones que venían tenían unas expectativas distintas de las que las empresas ofrecían en ese momento. Las empresas son normalmente animales como muy grandes que se mueven un poco lento. Y creo que ese sigue siendo el reto también a día de hoy. Creo que eso es lo que se refiere más a la atracción del talento. Y en lo que se refiere al talento, a la gestión del talento dentro de las compañías, creo que sí estamos en un momento en el que la tecnología evoluciona más rápido de lo que algunos podemos asimilar. Entonces, creo que llevar a los empleados al punto en el que son capaces de seguir el ritmo, de keep up, ¿no? Con la tecnología, es el reto de los retos más relevantes, que la gente primero lo entienda, lo vea, o sea, vea la relevancia de la necesidad de estar al día desde el punto de vista tecnológico y luego esa capacidad para realmente estarlo y para seguir el ritmo. Entonces, creo que esos son retos que especialmente los profesionales de recursos humanos van a tener, tienen ya y que van a seguir teniendo en los próximos años. Pues mira, ¿dónde veo el futuro de mi sector? ¿Vale? O sea, yo creo que mi sector está y va a estar cada vez y de forma más rápida impactado por la digitalización. ¿Sí? Creo que el mundo de las startups y el mundo del emprendimiento ha venido a disrumpir el mundo de la salud. ¿Vale? Y eso se está notando en muchísimos ámbitos. ¿Vale? Primero, ahora te cuento un poco en qué ámbitos me refiero, pero creo que esta parte de digitalización del mundo de la salud va a ser un factor muy importante y la introducción de las startups al juego dentro de ese mundo. Luego creo que hay un factor muy importante que es el cliente-paciente cada vez más informado, ¿vale? O sea, creo que esa relación entre las empresas de salud y el paciente-cliente está cambiando y va a seguir cambiando porque al final los clientes y los pacientes se convierten, o sea, son cada vez más exigentes, son cada vez más conocedores y cada vez requieren un tipo de atención diferente. Entonces yo creo que esa relación médico-paciente o institución sanitaria y paciente va a tener que evolucionar. ¿Hacia dónde? No lo sé, pero desde luego va a tener que evolucionar. Y volviendo a esta parte que te decía de la digitalización de la salud, creo que aquí vamos a ver cada vez más, y aquí en esto estamos trabajando, por ejemplo, mucho en Sanitas, ¿no? En los hospitales digitales, los hospitales líquidos, ¿no? La ruptura de las barreras entre lo que es un hospital físico y lo que es tu casa, ¿no? Y lo que tú eres capaz de colaborar con el médico dándole determinada información para que ello revierta en una mejor prevención de tu salud y en un mejor tratamiento cuando lo necesites, ¿no? O sea, yo creo que y ahí el uso de la tecnología va a ser
fundamental, va a ser un medio que cada vez vamos a ver más en los hogares y que vamos a estar acostumbrados a usar, ¿no? O sea, creo que cada vez vamos a ser más hábiles a la hora de utilizar la tecnología para gestionar nuestra salud y para transmitir información de nuestra salud a nuestros médicos, a nuestros hospitales, a nuestros centros médicos para que ellos puedan gestionar, ¿no? Trabajando ya casi desde el dato. O sea, creo que esa interacción que ahora quizá es puramente física y de diálogo, se va a convertir en una conversación casi de datos, ¿no? En el que yo te doy datos, yo los recibo y con estos datos soy capaz de darte una respuesta muy ajustada a lo que necesitas, desde el punto de vista de prevención y desde el punto de vista también de tratamiento, ¿no? Y luego creo que estamos viendo lo que te comentaba de las startups, ¿no? Muchas startups que están viniendo a disrumpir dos ámbitos, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, de las enfermedades y de las patologías. Cada vez más vemos diagnósticos que podemos hacer desde el móvil, o sea que simplemente con el uso de la inteligencia artificial muchas empresas están desarrollando modelos predictivos y que nos permiten hacer diagnósticos que antes hubiéramos necesitado pruebas y son súper ¿cómo se dice? Precisos, ¿no? O sea que son fiables y muchos de ellos están ya validados por la FDA, ¿no? Y yo creo que eso nos va a llegar. Esta parte de diagnóstico y luego hay una parte de tratamiento, ¿vale? De tratamiento y tecnología y digitalización. Hay ya tratamientos de migraña que puedes hacer desde casa con productos digitales. Hay tratamientos relacionados con el mundo de la salud mental que puedes realizar con un móvil, ¿no? Y son tratamientos que están validados, como te decía, por la FDA, ¿no? Y creo que cada vez lo veremos más, que en vez de recetarte una pastilla, te van a recetar que te bajes una aplicación y que sigas las instrucciones que te dan, porque esa terapia que te van a hacer con el móvil te va a funcionar para reducir la ansiedad, reducir el estrés, para rebajar las migrañas, para controlar la diabetes. Entonces creo que nos movemos hacia más rápido de lo que creemos, hacia un mundo de la salud en el que la tecnología y la digitalización tiene un papel fundamental en el diagnóstico y en el tratamiento. Y ello va a requerir de pacientes y clientes cada vez más familiarizados y cómodos con esa tecnología. En el mundo de los mayores, bueno, para empezar, la población pues va a haber mucha gente mayor en poco espacio de tiempo. Hay unas estadísticas que no te quiero decir porque seguro que me equivoco si te las digo de memoria, pero el porcentaje de gente mayor de 75 años de aquí a 30 años va a ser significativamente mayor, ¿no? Y eso va a transformar un poco los servicios que son necesarios para que la sociedad funcione, ¿no? Y eso nos va a llevar a tener preguntas tanto filosóficas, te voy a decir, y sociales de cómo atender a nosotros cuando seamos mayores, a nuestros mayores, y también preguntas logísticas y de recursos, ¿vale? De qué recursos son necesarios, qué logísticas son necesarias, qué servicios que a día de hoy no existen son necesarias para poder dar respuesta a ello, ¿no? Creo que a día de hoy la tecnología ya juega un papel, o sea, ya existen a día de hoy muchos dispositivos, y en este caso son dispositivos más, voy a decir, de control, ¿no? Que te avisan cuando pasa algo, dispositivos en los que tú puedes llamar cuando necesitas ayuda, que detectan si te has caído, que ¿no? Ese tipo de dispositivos ya está en marcha y ya funciona y ya se utiliza, ¿no? Pero nos moveremos a un mundo en el que la tecnología en el campo de los mayores tendrá dos vertientes. Por un lado, la vertiente que ya te comentaba antes de diagnóstico e intervención, también en el adulto mayor, pero también a la hora de en la oferta que nosotros tendremos que tener para los mayores, porque los mayores de hoy tienen una circunstancia tecnológica, pero los mayores de mañana tendrán otra distinta. Los mayores de mañana querrán en su centro de día o en su residencia, si van a una residencia, querrán Netflix, bueno, no sé si Netflix en ese momento seguirá existiendo, pero querrán tener sus móviles, querrán tener su conexión, querrán tener toda aquella tecnología disponible de la que se disponga y además la van a necesitar precisamente por esta
porque la medicina habrá evolucionado, ¿no? Entonces, va a jugar un papel fundamental y yo creo que aquí una cosa que vemos a día de hoy también es que ese empuje un poco tecnológico es necesario también a edades más mayores, ¿no? Porque nos permite ser más independientes. A día de hoy, bueno, estamos al día de un poco de los debates de si los bancos están, ¿no? Se están llevando al extremo un poco la digitalización y cómo eso impacta en la gente mayor que no ha dado el salto todavía. Pues eso probablemente lo acabaremos viendo no solo en la banca, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? En la medicina ya está sucediendo. Entonces yo creo que es importante que hoy, por eso te hablaba antes también de no solo para nuestro trabajo y para nuestra empleabilidad, sino para nuestra relevancia en la vida, ¿no? y poder seguir viviendo, sacando el máximo partido a lo que tenemos disponible, sigamos al día con esa tecnología. Y aquí tiene parte de responsabilidad las compañías, parte de responsabilidad los propios individuos y parte de responsabilidad las políticas sociales, desde mi punto de vista.